media y salgo de casa. La vida no es una película. Es siempre lo mismo. Conoces a alguien, te enamoras, te acercas, te aburres, te separas, lloras. Es lo bueno que tienen las pelis. Que acaban cuando el chico y la chica se han dicho que sí. Gracias. Que quieren estar juntos. ¿Puedo pasar? Es solo un minuto. Volando, que estamos cerrando. Quieres cambiar las cosas. ¿Pero cómo? Si siempre son lo mismo. Es lo bueno de las películas. En las películas siempre estás a tiempo de cambiar las cosas. Perdona, ¿tienes un minuto? Pues es que me van a cerrar la caja. Es que estamos haciendo una promoción del nuevo Quick Caldo. Entonces, si te llevas 2 botes, yo te regalo este lápiz gallina. En cambio, si te llevas el pack de 3, que está muy bien de precio, te regalo esta super gorra. Ya, pero... No sé, con 2 tengo más que suficientes. 3 van a ser muchos. 3 no son tantos. Fíjate en el precio. Y en la gorra. Hombre, 3 para mí solo son demasiados. Si es para ti solo, nada. Hasta luego. Perdona, que se me ha olvidado decirte cómo va. Pues... hirviéndolo, ¿no? Es una sopa. No, esta es distinta. Te lo voy a demostrar. Se mete en el microondas y solo hay que esperar un minuto. Esperas algo especial. Pero, ¿qué es algo especial? Me gusta esa chica. Tengo hambre y salivo como un perro. Como un perro de Pavlov. Al final, hasta ha sobrado sitio. Pavlov se dedicaba a dar de comer a sus perros haciendo sonar una campanilla. Lo hacía tantas veces que al final los perros salivaban con solo escucharla. Es curioso qué fácil es acostumbrarse a que siempre pase lo mismo. Es como esos anuncios con rubias, que los pasan tantas veces que al final acabas creyendo que necesitas lo que te venden. Y acabas haciendo curros de mierda para comprarte una puta moto. Una cosa importante. Yo me pregunto para qué coño necesito una moto. Bien. Supongo que para ligarme a las rubias. ¿Qué pasa? ¿Estás dormido? Sí. Ya sé que no te gusta el trabajo, pero al final uno se hace a todo. Es cuestión de repetición. Como los perros de Pavlov, ¿no? ¿Qué perros? Sí, hombre, Pavlov. ¡Parado! Me llamo Sofía, son las 2:30 y como cada día vengo a buscar a mi madre antes de ir al cole. Mi madre lleva la caja y una tele para vigilar a la gente que no robe. Pero aquí siempre vienen las mismas personas. Como ese chico. Bueno, a él sí que lo conozco, pero a la gallina no. Es la primera vez que la veo. Sofía, cariño. ¿Acaba ya, mamá? Sí, ahora. Dentro del súper he visto una gallina. ¿Una gallina? ¿Y qué hace? Vende sopas. Vende sopas. ¿Y qué? ¿Vende muchas? ¿No? ¿Por qué? Cuidado, Sofía. ¡Sofía! ¡Parado! Se mete en el microondas y ahora... Mierda, otra vez no. Otra vez no, por favor. Perdona, Joder. Vaya mierda de curro, tío. Pero igual. Ya se ve que puede quedar bien, ¿eh? Realmente tampoco me apetecía cenar sopa, o sea... No pasa nada, de verdad. Oye.
Si quieres te invito a cenar, para compensarte. Pues, bueno, la verdad es que mejor otro día, ¿vale? Otro día. Bueno, eso no es una excusa, pero... Acabo de dejar una historia y estoy cansado. Ah, bueno. Si es por eso, pues nada. Otra vez será, ¿no? Supongo que sí. Ya nos veremos. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿La tarjeta cliente la llevas? ¿No? Siempre me pasa lo mismo. Siempre meto la pata. Gracias. Hasta luego. Me mola a alguien. Y cuando me acerco a decirle algo, pues nada, huye corriendo. Gallina. Para todo tiene que haber una primera vez. Bueno, eso dice mi hermano Carlos. Y esa es la más difícil. Y tiene razón. Siento haberte hecho perder. Dice que hay una primera vez para lo bueno y para lo malo. Igual que hay una primera vez para las chicas o para los cubatas o para irse de casa, pues también debe haber una primera vez para ver algo en un súper. Que si no, tu hermano dice que eres un pringao. ¿La tarjeta cliente la llevas? No. ¿No? Para todo tiene que haber una primera vez. Ya lo dice mi hermano Carlos. ¿Solo llevas esto? ¡Oye! Me llamo Ángel. Son las 2:30 y salgo de casa. La vida no es una película. Es siempre lo mismo. Conoces a alguien, te enamoras, te acercas, te aburres, te separas, lloras. Es lo bueno que tienen las pelis. Que acaban cuando el chico y la chica se han dicho que sí. Perdona, ¿tienes un minuto? Tengo hambre y salivo como un perro. Como un perro de Pavlov. Parece que lo lógico y lo natural es que las cosas se repitan. Como cada día, vengo a buscar a mi madre antes de ir al cole. Aquí siempre vienen las mismas personas. Me meten en el microondas y en solo un minuto ya está listo. ¿Una gallina? ¿Y qué hace? Mire sopas. ¿Vende muchas? No pasa nada, si tampoco es que me apeteciera cenar sopa, ¿eh? Oye, si quieres te invito a cenar. Mejor otro día, ¿vale? Otro día. Bueno, eso no es una excusa, pero... Acabo de dejar una historia y estoy cansado. Bueno, pues nada, otra vez será, ¿no? Supongo que sí. Pero al final uno se hace a todo. Es cuestión de repetición. Esperas algo especial. Pero, ¿qué es algo especial? Siempre meto la pata. ¿Quieres cambiar las cosas? ¿Pero cómo? Supongo que debería aprender de la experiencia, de eso se trata, ¿no? Cuidado, Sofía. Siempre me pasa lo mismo. Siempre lo mismo. ¡Sofía!
Siguen pie lo de la cena. Es lo bueno que tienen las pelis. Que acaban cuando el chico y la chica se han dicho que sí. Que quieren estar juntos. De la primera vez que nos miramos, acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. Que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. Que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver. Que nos importa